¿Qué tienen en común una diosa de la justicia, un dios solar, un mago medieval y Albert Einstein? El mito de Temis y el equilibrio del mundo. Cuando los dioses del Olimpo comenzaron a gobernar el universo tras la caída de los titanes, el nuevo orden todavía era inestable. Zeus había obtenido el poder, pero gobernar no era solamente vencer el mundo. Estaba lleno de ambición, de conflictos, juramentos rotos y fuerzas caóticas. Entonces Zeus buscó a Temis, la antigua titánide nacida de Gea y Urano. Porque incluso el dios más poderoso comprendía algo. El poder sin orden termina destruyéndose a sí mismo. Temis se sentó junto al trono de Zeus y empezó a enseñarle las leyes sagradas, el equilibrio, el valor de los juramentos y la importancia de mantener armonía entre dioses y humanos. Pero Temis no imponía el orden mediante la fuerza, lo hacía mediante la comprensión. Ella observaba cuando un rey se volvía arrogante, cuando un pueblo rompía el equilibrio, cuando alguien intentaba colocarse por encima del orden natural, y decía, todo exceso termina llamando al caos. Se cuenta que Temis también conocía fragmentos del futuro, por eso muchos dioses también la respetaban. No solo por lo que sabía, sino porque entendía las consecuencias invisibles de los actos humanos. Incluso el famoso oráculo de Delfos estuvo ligado actualmente a fuerzas relacionadas con ella antes de pertenecer a Apolo. Y bueno, que esto nos transmite el poder que el poder necesita equilibrio. Ganar poder no significa saber usarlo correctamente. El caos comienza cuando se rompe el orden natural, cuando aparece arrogancia, corrupción, abuso, exceso, el equilibrio empieza a deteriorarse. La verdadera justicia no es solo castigo, también representa armonía, proporcionalidad, responsabilidad y conciencia sobre las consecuencias. Y bueno, que hay leyes mucho más grandes que el ego humano. En donde el mito plantea que ninguna persona, rey o imperio puede sostenerse eternamente si vive desconectado del equilibrio. Por eso Temis sigue siendo tan simbólica hasta el presente, porque no representa solamente tribunales, sino que representa la idea de que todo el sistema necesita verdad, medida y orden para no colapsar. El relato de Helios. Antes de que el sol apareciera cada mañana sobre el mundo, los antiguos griegos creían que Helios despertaba en un palacio dorado ubicado al extremo oriental de la Tierra. Allí preparaba su carro celestial, un vehículo de fuego tirado por caballos inmortales, cuyos nombres estaban asociados a la llama, el brillo y el amanecer. Cuando llegaba la primera luz del día, Helios ascendía al cielo. Desde las alturas observaba mares, ciudades, guerras, amantes, reyes y juramentos. Nada escapaba a sus ojos. Por eso Helios era considerado testigo de la verdad. Se decía que incluso los dioses recurrían a él cuando necesitaban conocer secretos ocultos. Al final del día, descendía hasta el occidente mientras el cielo se teñía de rojo y dorado. Entonces viajaba durante la noche por el océano en una copa o embarcación sagrada para regresar nuevamente al oriente antes del amanecer. Bueno, está el episodio de Phaeton, que es uno de los relatos más famosos que ocurre con su hijo, Phaeton, quien quiso demostrar que era realmente el hijo del dios solar y le pidió a Helios conducir el carro del sol por un día. Él les intentó impedirlo, sabía que ni siquiera muchos dioses podían controlar a aquellos caballos de fuego, pero había jurado concederle un deseo y no pudo retractarse. Phaeton perdió el control. Los caballos subieron demasiado alto, congelando regiones, y luego descendieron demasiado cerca de la tierra, incendiando campos y desiertos. El caos comenzó a consumir el mundo. Finalmente, Zeus lanzó un rayo para detenerlo y Phaeton cayó desde el cielo. ¿Qué nos refiere esto? Los límites humanos, el peligro de intentar controlar fuerzas demasiado grandes y la idea de la diferencia entre desear poder y estar preparado para sostenerlo. No es lo mismo. El relato de Ra. Para los antiguos egipcios, Ra no era solamente un dios, era la fuerza misma que mantenía vivo el universo. Cada amanecer nacía en el horizonte oriental dentro de su barca solar. Durante el día atravesaba el cielo iluminando el mundo y entregando vida a hombres, animales, ríos y cosechas.
Pero al llegar la noche comenzaba la parte más peligrosa del viaje. Ras descendía al inframundo. Allí debía cruzar regiones oscuras habitadas por espíritus, sombras, criaturas y fuerzas caóticas. La amenaza más terrible era Apófisis, la gigantesca serpiente del caos. Apófisis intentaba detener la barca solar cada noche para devorar la luz y destruir el orden del cosmos. Entonces comenzaba la batalla. Los dioses que acompañaban a Ra luchaban contra la serpiente, protegían la embarcación, le ayudaban al sol a continuar avanzando. Cuando Ra vencía, el amanecer reaparecía sobre Egipto. Por eso cada salida del sol era vista como la victoria diaria del orden sobre el caos. ¿A quién nos puede referir esto? El equilibrio del mundo debe sostenerse constantemente, la oscuridad nunca desaparece del todo y la luz necesita luchar continuamente para renacer. Bueno, el mago medieval Merlín. La figura de Merlín no nació solo de un libro, es el resultado de siglos de relatos celtas, británicos, cristianos, medievales y leyendas artúricas. Por eso existen muchas versiones distintas. Pero esta es una de las líneas narrativas más completas y conocidas dentro de la narración medieval, el nacimiento del niño profético. Mucho antes del reinado de Arturo, Britania atravesaba guerras y división. En aquellos tiempos se decía que fuerzas oscuras observaban el destino humano. Según algunas versiones medievales, seres demoníacos intentaron crear un niño capaz de influir sobre el mundo y traer caos. Pero algo salió distinto. La madre de Merlín era una mujer humana protegida por la fe y la pureza espiritual. El niño nació marcado por dos naturalezas. La primera, la conexión sobrenatural, y la segunda, una conciencia humana extraordinaria. Por eso Merlín no pertenece completamente ni a la oscuridad ni al mundo común. Desde pequeño comenzó a mostrar habilidades imposibles. El rey de Vortiger y la torre que caía. En aquellos años gobernaba Vortiger, un rey obsesionado con consolidar el poder. Mandó construir una gigantesca torre fortaleza, pero cada noche la estructura colapsaba. Los sabios del reino dijeron: la tierra rechaza la construcción, solo la sangre de un niño sin padre puede estabilizarla. Entonces encontraron al joven Merlín. Cuando lo llevaron frente al rey, el niño tuvo miedo. Al contrario, comenzó a reír. Vortiger, furioso, preguntó por qué. Merlín respondió: tus consejeros no entienden nada. La torre cae porque debajo existen fuerzas antiguas luchando entre sí. Mandaron a excavar y, según la leyenda, encontraron una caverna subterránea donde dormían dos dragones, uno rojo y otro blanco. Los dragones despertaron y comenzaron una batalla terrible. Merlín interpretó aquello como una profecía. El dragón rojo representaba a los pueblos británicos y el blanco a los invasores sajones. Ahí Merlín se convirtió oficialmente en profeta, intérprete del destino y consejero de reyes. Merlín y Uther Pendragon. Con el tiempo, Merlín comenzó a servir al rey Uther Pendragon. Uther se enamoró obsesivamente de Igraine, esposa del duque Gorlois. La guerra comenzó. Entonces Merlín utilizó magia y estrategia, transformó la apariencia de Uther para que pudiera entrar secretamente al castillo de Igraine. Esa misma noche fue concebido el rey Arturo. Pero Merlín pidió una condición. El niño debía ser entregado al cuidado de él, porque sabía que el futuro de Arturo tenía un destino mayor. El niño oculto. Arturo fue criado lejos de la corte sin saber quién era realmente. Merlín organizó todo en secreto. Sabía que crecer como príncipe entre ambición y conspiraciones podía destruirlo antes de tiempo. Durante años observó desde las sombras guerras, traiciones, alianzas y el deterioro del reino, hasta que llegó el momento. La espada en la piedra. Cuando el reino quedó sin rey legítimo, apareció una espada clavada en una piedra. La inscripción decía: quien saque esta espada será el verdadero rey de Britania. Muchos hombres intentaron extraerla, hombres de poder.
Caballeros, nobles, guerreros, todos fallaron. Entonces Arturo, todavía joven y desconocido, tomó la espada casi sin intención y la extrajo fácilmente. Muchos quedaron furiosos, no aceptaban que un muchacho aparentemente común fuera elegido, pero Merlín reveló la verdad. Arturo era hijo de Uther Pendragon. Así comenzó el reinado destinado a unificar Britania. Camelot y la mesa redonda. Merlín ayudó a construir Camelot, el reino ideal. También impulsó la creación de la mesa redonda. La mesa simbolizaba igualdad entre caballeros. Nadie se sentaba por encima de otro. Merlín intentaba crear algo más que un reino. Quería construir un orden basado en honor, equilibrio, sabiduría, propósito. Pero incluso él sabía algo terrible. Todo reino humano contiene semillas de caída. La tragedia inevitable. Con el tiempo aparecieron ambición, celos, traiciones, guerras internas y conflictos amorosos. Merlín veía fragmentos del futuro. Sabía que Camelot caería. Arturo sufriría. El ideal del reino perfecto no duraría eternamente. Y esa es una de las partes más tristes del personaje. Comprender demasiado y aún así no poder detener completamente el destino. Nimue y el final de Merlín. En sus últimos años, Merlín conoció a Nimue, llamada también Vivian o la Dama del Lago según la versión. Él se enamoró profundamente de ella. Le enseñó magia, secretos, símbolos y conocimientos antiguos. Pero Merlín temía el poder, pero Nimue temía el poder de Merlín o deseaba independencia de él. Entonces utilizó el conocimiento aprendido para lograr atraparlo. Y bueno, en realidad hay distintos relatos que refieren a cómo desaparece el mago, y el cual no fue ni derrotado por ejércitos ni vencido por monstruos, sino por amor, el destino y los límites inevitables de una condición humana. ¿Qué nos enseña la historia de Merlín o qué nos podría referir? Aspectos como lo que es la sabiduría, el poder, la intuición, el destino y la responsabilidad, pero sobre todo una idea bastante poderosa. Comprender el mundo no significa necesariamente poder controlarlo. Merlín representa al sabio que guía a reyes, interpreta símbolos, entiende fuerzas invisibles y aún así descubre que ningún ser humano puede dominar completamente el tiempo, el amor o bien el destino. Y quizás por eso sigue fascinando tantos siglos después, porque no es solamente un mago, es la figura del conocimiento enfrentándose a la fragilidad humana. Albert Einstein y la idea que cambió la forma de entender el universo. Al comienzo del siglo XX, la física parecía casi completa. Muchos científicos creían que el universo ya había sido prácticamente entendido. Las leyes del movimiento, la gravedad y energía parecían funcionar de una manera bastante sólida hace siglos gracias al trabajo de Isaac Newton. Pero había pequeños problemas que no lograban explicarse completamente. Mientras gran parte de la comunidad científica trabajaba en universidades prestigiosas, un joven llamado Albert Einstein trabajaba revisando patentes en una oficina en Berna. No era el científico ni más poderoso, ni el más famoso, ni influyente del momento, pero tenía algo diferente, una obsesión por comprender cómo funcionaba realmente la realidad. Se hacía preguntas extrañas, por ejemplo, ¿qué pasaría si pudiera viajar junto a un rayo de luz? Aquella pregunta aparentemente simple terminaría transformando la física moderna. En 1905 publicó trabajos revolucionarios sobre la luz, el movimiento, la energía y el tiempo, y uno de ellos proponía algo impactante. El tiempo no transcurre igual que todos. Hasta entonces, la mayoría de las personas imaginaba al tiempo como algo fijo y universal. Einstein planteó algo completamente distinto. El tiempo podía ralentizarse, el espacio podía deformarse, y la gravedad no era simplemente una fuerza invisible, sino una curvatura del espacio-tiempo. El tiempo. La teoría de la relatividad. Su teoría mostró que el espacio y el tiempo están conectados, la velocidad de la luz es constante, y objetos extremadamente masivos pueden deformar el universo a su alrededor. E es igual a mc al cuadrado. La famosa ecuación significa que la materia y la energía están profundamente relacionadas.
Una pequeña cantidad de masa contiene enormes cantidades de energía. Décadas más tarde, estas ideas ayudarían al desarrollo de la tecnología moderna, energía nuclear, GPS, cosmología y comprensión del agujero negro. Pero bueno, Einstein también enfrentó contradicciones. Aunque sus descubrimientos cambiaron el mundo, Einstein vivió tiempos complejos, guerras, tensiones políticas, antisemitismo y el impacto ético de la ciencia moderna, especialmente después del desarrollo de armas nucleares. Hizo que muchas veces insistir en algo importante, el conocimiento sin conciencia puede volverse peligroso. Y bueno, ¿qué ideas nos deja su historia? Grandes cambios pueden comenzar con preguntas simples, pensar distinto puede incomodar al mundo. La imaginación puede abrir caminos científicos reales y comprender el universo también implica responsabilidad humana. Porque más allá de fórmulas y física, Einstein terminó representando algo más grande, la capacidad humana de cuestionar que todos daban por absoluto. De toda esta historia o estos relatos, ¿cuál conecta más contigo? El mito de Temis, esta diosa en relación a la justicia y al equilibrio del mundo. Helios y Ra, relacionado a lo que es como el desarrollo y el contacto de saber mantener cierto límite entre lo humano y el otro plano. Merlín, este mago profético, que lograba el entender que habían aspectos naturales que podían estar relacionados con sucesos presentes y futuros, que iban mucho más allá de lo que uno podría dimensionar, donde el amor y el destino podían entrar a tomar un juego bastante importante en lo que es la condición humana como tal, independiente de todos los dones que tú puedas tener. O bien, Albert Einstein, que te plantea esta teoría de la relatividad en relación a cómo con imaginación, con preguntas simples y comprendiendo el universo de una forma responsable, tú puedes realmente hacer un impacto increíble en lo que es el desarrollo de las personas y de la humanidad. ¿Cuál es más afín a ti?